Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Incuestionablemente, el Perú vive una ofensiva insurreccional. Lo que estamos viviendo en el Perú, es decir, el bloqueo de las principales vías de comunicación del país, del territorio, para estrangular el abastecimiento de las ciudades, la toma de plantas de energía, las amenazas a sistemas hídricos, el ataque a más de 12 comisarías, que han dejado 119 policías heridos y un saldo lamentable de 8 peruanos muertos, y esta situación en la que no hay constitución, no hay instituciones, no hay ley, ni ley y orden que algunos quieren imponer en el país, tiene que llamarse por su nombre, es una insurrección. Eso es lo que estamos viviendo. Pero una de las características de esta insurrección en el país, que estamos seguros que no va a triunfar, este, es el apoyo internacional del llamado eje bolivariano. Los presidentes de México, de Colombia, de Argentina y de Bolivia, el día de hoy, a diferencia de otras situaciones, han tenido un papel decisivo y protagónico en el respaldo a este curso insurreccional que no tiene cabeza, no tiene representación, no tiene líder, y que las bancadas comunistas del Congreso pretenden apoyar, respaldar, representar, y señalando que todo es algo espontáneo. Bueno, necesitamos analizar este momento especial de el país, de la sociedad, luego del frustrado golpe de Pedro Castillo. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer los peruanos para detener este proceso insurreccional? Bueno, para hablar de estos temas el día de hoy hemos convocado a Francisco Tudeles, canciller de la República, reconocido intelectual y sobre todo conocedor de la historia y observador de los acontecimientos para analizar la realidad concreta en función de una mirada general, la situación concreta del Perú en función del panorama regional y mundial. Buenas tardes, señor Tudela, gracias por el diálogo. Muy buenas tardes, Víctor Andrés. Encantado de estar en tu programa. Como siempre, líder en las entrevistas políticas en el país. Bueno, le agradezco mucho, señor Tudela. ¿Usted estaría de acuerdo en calificar como insurrección al proceso violentista que estamos viviendo en el Perú? Es un proceso subversivo. Este proceso subversivo tiene que ser calificado en términos neutrales y legales, tal vez como un proceso insurreccional, pero se trata de una ofensiva revolucionaria, comunista, meticulosamente planeada hace más de un año. Todos recordamos los discursos inflamatorios dados tanto por el presidente Castillo como después por el premier Aníbal Torres a lo largo de los meses anteriores al intento de golpe de Estado del presidente Castillo. Todos recordamos el nombramiento de prefectos y subprefectos a principios de año sobre todo el territorio nacional y cómo se advirtió, se dio la advertencia de que esos prefectos y subprefectos procedían de las filas del Movadef, del FENATEP, y que en muchos casos eran ex miembros de Sendero Luminoso y del MRTA o liberados durante el gobierno de Paniagua, que se habían integrado a las organizaciones antimineras, ecológicas, de mineros informales, etcétera, o de narcotraficantes directamente. También está el Sendero Luminoso militarizado, que es el que controla la zona del Braem y que tiene acceso a la zona sur desde varios puntos, porque el territorio que el Braem abarca en la confluencia del Ene, del Mantaro, de todos estos ríos, es un área enorme. Y entonces hay que ver también que en Palacio de Gobierno se sostuvieron varias reuniones entre el presidente de la República y estos prefectos y subprefectos a medida que avanzaban los meses.
Ujú. Y finalmente, como uno de los últimos actos previos al golpe de Estado, fue el nombramiento de un abogado, sobrino del llamado embajador de Sendero Luminoso, el doctor Noblecía Olachea, como viceministro de Gobernación Territorial, o sea, de la presidencia del Consejo de Ministros, con un enorme control sobre el territorio nacional. ¿Qué son los prefectos y los subprefectos? Son los jefes políticos de la policía en las regiones y en las provincias. Esto es, el prefecto es quien ejecuta las órdenes del presidente en colaboración con la Policía Nacional del Perú. Y por lo tanto se ha sabido, ya estallada esta ofensiva revolucionaria o insurreccional, si se prefiere, planeada meticulosamente, que muchos de esos prefectos y subprefectos las han liderado desde sus puestos hasta que han sido cesados por O el sea, nuevo gobierno. a ver, permítame un comentario para que usted continúe desarrollando su punto de vista. Es decir, uno podría llegar a la conclusión de que este proceso insurreccional en el Perú, bueno, en la historia peruana podría ser único, ni siquiera los paros de fines de los 70 se parecen a lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Porque en los paros de fines de los 70 efectivamente había mayor cantidad de gente participando, se bloqueaban carreteras, pero no existía la virulencia que existe. O sea, lo que estamos olvidando, señor Tudela, es que se han atacado 12 comisarías, hasta 14 comisarías, como sucedía en los años 80. No ha sido con armas, pero hay 119 efectivos, digamos, que son heridos. Le comento algo más. En Arequipa se acaba de conocer que una fiscal que se trasladaba de una provincia de Arequipa con su hijo ha sido muerta por las turbas. Ella ha muerto por las turbas, nos acaban de informar. Y en este contexto se producen 8 muertos, ¿no? Es decir, esta ofensiva insurreccional combina elementos, no sé cómo llamarlo, de terror. La palabra es de terrorismo, ¿no? Porque se pretende bloquear las instituciones o los emblemas claves del Estado. Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, Las carreteras. las carreteras. Es decir, hay algo en esto que tiene de los antiguos paros, de los paros de América Latina, pero también de la estrategia senderista de los años 80 en el sentido de golpear símbolos o emblemas del orden estatal. Bueno, mi impresión es que esto está meticulosamente planeado, que no tiene nada que ver con los paros del pasado. Los paros del pasado eran una combinación de sindicatos ideológicos con gremios de transportistas. En fin, había un montón de elementos descontentos de la sociedad que se integraban a estos movimientos. En este caso no existe esa composición social. En este caso son 8.000 agitadores que proceden de las antiguas filas de Sendero Luminoso y el MRTA, más gente que han reclutado, que están ejecutando un plan revolucionario planeado que probablemente sufrió un revés, porque esto debe haber sido planeado para ser ejecutado más adelante y utilizar estos mecanismos para cerrar el Congreso en Lima. Lo que sucede es que no pudieron desplazar a estas turbas a los lugares estratégicos oportunamente, sobre todo en el caso de Lima, porque el presidente Castillo, al ser desenmascarado por las revelaciones de corrupción dadas por el ex jefe del Servicio de Inteligencia, de la Dirección de Inteligencia Nacional, Fernández de la Torre, y por el ex cómplice del presidente y distribuidor de fondos, Salatiel Marrufo. Entonces Castillo pensó que podía precipitar el golpe y que estos elementos
subversivos comunistas se pondrían inmediatamente en marcha. Con lo que no contó fue con la desobediencia de todas las instituciones del Estado. Con lo que no contó fue con la desobediencia de quienes representaban a la sociedad civil. Con lo que no contó fue con que los coroneles de la policía se rehusaron a dejar abiertas las puertas del Congreso para que las turbas puedan entrar a él. Esto ha sido un plan de toma del poder. ¿Qué es lo que busca esta insurrección o revolución? Derrocar a Dina Boluarte y liberar a Castillo de la cárcel por la fuerza. Yo quisiera hacer dos paralelos, uno remoto, uno menos remoto. Uno es de 1917. El zar es obligado a abdicar, abdica, es detenido, es puesto bajo detención y asume el poder Kerensky, que es un hombre blando, sin determinación, lo que hoy llamaríamos un caviar, un hombre que naturalmente no quiere que las tropas disparen, que no quiere reprimir a nadie. Y los bolcheviques, entre la asunción de Kerensky en marzo de 1917 y el golpe de Lenin en octubre de 1917, durante esos meses, someten a Rusia al tratamiento que ahora está sufriendo el Perú. Se queman las haciendas, se queman las fábricas, se bloquean las carreteras. O sea, hay una gran anarquía que produce una extenuación en la población. Cuando finalmente en octubre del 17 Lenin da su golpe de Estado con una minoría muy pequeña pero muy bien preparada de bolcheviques, la sociedad rusa ya no tiene capacidad de reacción. Alexander Solzhenitsyn dice, hubiera bastado con que los cadetes de San Petersburgo reprimiesen el golpe de Lenin para que no hubiese tenido lugar. Pero ni siquiera eso funcionó porque la anarquía y la confusión, el cansancio, el miedo ya imperaban en Rusia. Pero, Otro ejemplo, el Bogotazo. El Bogotazo fue meticulosamente planeado por Moscú en 1948, porque se iba a instalar la Organización de Estados Americanos en Bogotá, que era la respuesta de las Américas a la Guerra Fría que había empezado el año antes, en 1947. Y entonces los Estados Unidos, en conjunción con otros países latinoamericanos, toman la iniciativa de crear la primera organización regional al amparo del capítulo 8 de la Carta de las Naciones Unidas y crear un sistema de defensa contra amenazas externas en paralelo, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es un tratado militar que nunca ha sido usado. El Bogotazo es el inicio de la guerrilla colombiana. El Bogotazo son estos mismos desórdenes que hoy vive el Perú y que no cesan nunca más. Se trasladan al campo, se van convirtiendo en movimientos insurreccionales permanentes, en guerrillas. Entonces, el peligro de este proceso es que fuera de los países ocupados por el Ejército Rojo, en los países donde han habido procesos revolucionarios que han llevado a una toma del poder por parte del comunismo, como es finalmente el caso de Camboya, que es muy similar en los años 70, principios de los 70, son sociedades vencidas por la anarquía y por el cansancio que finalmente y caen hay, en manos de estos grupos muy organizados, pero pequeños, de agitadores y revolucionarios. ahora, permítame un comentario. Una de las características de este proceso insurreccional en el Perú es que no hay una representación, o sea, algo así como no hay un jefe, un líder, solo se está peleando por una causa. Es decir, se ha vacado al presidente del pueblo, entre comillas, al dictador del pueblo, y hay que restituirlo en el poder. Hay que cerrar el Congreso, hay que adelantar elecciones y hay un mantra, la constituyente. Pero no hay
como habían, digamos, en los procesos sociales anteriores, un interlocutor. Y los propios congresistas comunistas señalan que todo esto es muy espontáneo, ¿no? Es decir, y sucede en diversos puntos a la vez. Es como si no hubiera un mando, como si no hubiera una planificación, si no fuera una expresión natural y espontánea de la sociedad. Igual que sucedió en Chile. En ese sentido, sí, este proceso insurreccional es bastante postmoderno, en el sentido de que tiene una estrategia. En Chile se llamó la revolución molecular disipada, ¿no? Este elemento, ¿qué comentario le merece esta característica del Ese proceso? elemento requiere mayor organización aún. Y es muy hipócrita por parte de los comunistas decir que no está organizado y que es espontáneo. No tiene nada de espontáneo. Esto se llama swarming. Swarming es la técnica que se usó en las revoluciones de colores. La revolución en Ucrania, la revolución de color en la ex Yugoslavia que derrocó a Milosevic, la primavera árabe. En ninguno de estos procesos hay un líder. En Chile tampoco hubo un líder, porque existe un nuevo elemento decisivo que no existía en 1948 ni en 1917, que es este pequeño aparato, que es el celular, que a través del WhatsApp permite coordinar a las fuerzas sin liderazgo visible. De tal manera que cuando la Organización de Estados Americanos propone un diálogo, la gran pregunta es ¿con quién? Y cuando los cuatro países que le han declarado la guerra política al Perú, que son México, Argentina, Bolivia y Colombia, dicen que hay que dialogar, nuevamente la pregunta surge ¿con quién? Y la respuesta es con nadie, porque esto se está manejando a través de la tecnología de comunicación de masas y por lo tanto los generales no son necesarios o por lo menos pueden estar ocultos o pueden estar en cualquier otro país de las Américas y no necesariamente en el Perú y dirigir esto. Podría dirigirse desde Caracas, podría dirigirse desde La Habana, pero también tiene que dirigirse desde el lugar porque la técnica del swarming significa ir avisándole a los manifestantes dónde están las fuerzas del orden y cómo evitarlas para aumentar la intensidad de los desmanes. Así se ha hecho la primavera árabe, así se hizo la insurrección de Maidán en Ucrania el año 2014, así se hizo lo del Kosovo en el año 99, el mismo año se derrocó a Milosevic. No hay líderes visibles. Ahora, Nadie sabe quién hizo la primavera árabe. Hubo unos ONGistas norteamericanos que se refugiaron en la embajada norteamericana en el Cairo, entre ellos un hijo de un senador, cuando los militares dieron el golpe de Estado contra los islamistas y que se piensa que ellos participaron en la organización de esto. Pero naturalmente son nuevas tecnologías. Esto en inglés se llama swarming. Fue una técnica diseñada por un intelectual de la RAND Corporation, que es la ONG, el think tank del gobierno americano, y se llama swarming, o sea, el ataque del enjambre de abejas. Y luego esto fue desarrollado por Gene Sharp. ujú. Gene Sharp ha sido expulsado de Ucrania en un momento dado y estuvo atrás de la revolución Ahora, ucraniana. Y Gene Sharp ha sido expulsado de Rusia también intentando hacer lo mismo. ahora quiero preguntarle por esta erosión de la autoridad democrática de los estados republicanos en general, que hemos visto en Colombia, que hemos visto en Chile, que hemos visto en Bolivia y que estamos viendo en el Perú. El trabajo o los relatos progresistas sobre los derechos humanos, que en el Perú
las ONGs lo han desarrollado no estrictamente para defender derechos humanos, sino para erosionar la autoridad democrática del Estado. O el llamado uso proporcional de la fuerza, esta famosa teoría, ¿no es cierto? Bastante progresista, que digamos, en algunos casos, algunos pueden tolerar en situaciones normales, cuando se trata de expresiones cívicas, cuando se trata de movilizaciones cívicas, cuando pretenden ser utilizados en un proceso insurreccional, en realidad se convierten, no sé, en colaboradores. Se convierte en una desventaja para el Estado que está en posición de inferioridad porque no puede defenderse de la violencia de los revolucionarios que están llevando a cabo la insurrección. Ya ha pasado en todos lados, en En Chile, todos en lados. Colombia y en Perú. Eso es lo que está pasando en el Perú. El término de proporcionalidad es un viejo concepto del derecho de la guerra y se refiere a represalias. Se refiere a cuando un Estado, o se refería antiguamente a cuando un Estado lleva a cabo una acción gratuita contra otro Estado, la respuesta de ese otro Estado tenía que guardar una proporción con el daño infligido, pero eso no significaba de ninguna manera no utilizar a la Fuerza Armada. Luego este concepto ha sido trasladado al llamado derecho humanitario, que pretende abarcar las leyes de la guerra, que son las regulaciones de la Haya, pero no la abarcan. Las leyes de la guerra implican cuando se entra a un estado insurreccional o a un estado de guerra internacional, pues se suspenden, en el caso insurreccional, algunos elementos del derecho interno. Por eso es que se declara el estado de emergencia o en casos más radicales el estado de sitio. Y en el plano internacional, la guerra entre dos estados implica la suspensión del derecho normal y la entrada en vigencia de las leyes que rigen el derecho de la guerra o derecho de los conflictos armados y el uso de la fuerza. Y entonces esta invocación a respetar los derechos humanos, en este caso concreto, es de una enorme hipocresía, porque los derechos humanos del expresidente Castillo no solo no han sido violados, sino que se le ha dado todas las garantías del caso y ha sido detenido después de dar un golpe de Estado. Que no le haya funcionado es otro asunto, pero dirigir un mensaje a la nación en el cual disuelve el Congreso, en la práctica disuelve el Poder Judicial, disuelve el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia. Luego manda arrestar a la fiscal de la Nación, disuelve el Congreso. En fin, eso es un golpe de Estado en regla. Y es por eso que comete delito de rebelión y conspiración. Y el delito de conspiración, cuando se investigue, se va a remontar a muchos meses atrás al planeamiento de este golpe, que si hubiera tenido lugar no el 7 de diciembre, sino digamos el 15 de diciembre o el 20 de diciembre o el 30 de diciembre, y no hubiese el apuro de dar lo que tuvo Castillo por el tema de su corrupción absoluta, entonces de repente sí hubiera funcionado y se hubiesen hecho del país. Porque una vez que las masas toman el Congreso, llenan la plaza de armas, bloquean todas las carreteras, evidentemente Ahora, no hay autoridad legal que pueda contrarrestar la de un presidente golpista. Acá tuvimos la enorme suerte de que el Congreso guardó la sangre fría y fue la autoridad legal que declaró la invalidez del crimen y la vacancia de Pedro Castillo por haber intentado dar un golpe de Estado. de otro lado, ¿cómo entender este activismo de los gobiernos de México, Colombia, Argentina, Bolivia, ¿no? Es una injerencia abierta en los asuntos internos, es el respaldo abierto de un golpe de Estado. Como contraparte, ayer vimos el saludo de prácticamente todos los embajadores de Europa, de los Estados Unidos a la presidenta Dina Boluarte. Este,
¿por qué este caso inédito que nos hace recordar uno de los peores momentos de la Guerra Fría? Porque lo que yo creo es que el derecho internacional está en un proceso de erosión irremediable. El derecho internacional, primero en lo que es el uso de la fuerza en los conflictos armados, es absolutamente violado en lo que correspondía, por ejemplo, a la intervención norteamericana sobre Yugoslavia. Yo era embajador en ese momento en Naciones Unidas, asistía a las sesiones del Consejo de Seguridad, a pesar de que no éramos miembros, pero como embajador podía estar en la galería de invitados. Y no se aplicó la Carta de las Naciones Unidas para nada y hubo protestas encendidas de varios estados por este acto de ilegalidad absoluta que era bombardear Belgrado, bombardear los puentes sobre Belgrado, etcétera, 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 para ya llevar al derrocamiento final de Milosevic y el Kosovo, y desgajar el Kosovo de Yugoslavia. En el caso de la guerra de Irak, el 2003, es exactamente lo mismo. El derecho internacional está pintado en la pared. El argumento de las armas de destrucción masiva era falso. Acá se pretende invocar los derechos humanos para desplazar dos documentos fundamentales que rigen la vida internacional, que son la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de Estados Americanos. Ambas garantizan la independencia, la soberanía y el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados, siempre y cuando estos estados funcionen de acuerdo a sus constituciones y sus leyes. Lo que ha hecho el presidente de México es declarar una guerra personal política contra el Perú, en violación de la Carta de la OEA y en violación de la Carta de las Naciones Unidas. En el caso de Colombia, Bolivia y la Argentina, ellos son la seguidilla del presidente de México, se han adherido a este pronunciamiento liderado por López Obrador. Pero el fondo del asunto es que hay una tendencia que los internacionalistas observan en el mundo entero a desplazar el derecho internacional por aquello que se viene a llamar ahora reglas internacionales, que ya no son jurídicas, que son político-ideológicas. Y entonces cuando el presidente vacado es un presidente de izquierda marxista, estas reglas entran en acción y tratan de montarse sobre el derecho internacional o desplazarlo. ¿Qué es lo que está pasando en el caso peruano? Yo encuentro que explicarle, como ha hecho nuestra presidenta López Obrador, que se actuó constitucionalmente, cuando el gobierno de México lo sabe perfectamente, explicarle a través de un comunicado de Cancillería a estos estados que el Perú ha actuado constitucionalmente, respetando los derechos humanos y de acuerdo a su derecho interno, es una ingenuidad porque esos estados lo saben. Están en una ofensiva de reglas de carácter ideológico que desplazan al derecho internacional. Esta es una tendencia del siglo XXI que empezó en los últimos 2 años del siglo XX. Ahora, doctor Tudela, una pregunta final. Mire, en los años 80, frente a la ofensiva terrorista comunista, los civiles fracasaron en todo, ¿no? Fracasaron en todo. Y las Fuerzas Armadas se convirtieron en el último baluarte de la peruanidad, de la integridad territorial, si usted quiere. Más tarde las Fuerzas Armadas fueron perseguidas, ¿no es cierto? Han pasado 30 años. El día de hoy, ¿no? Enfrentamos una insurrección en la que igualmente los civiles han fracasado en todo. Han fracasado en organizar la gobernabilidad, en darle una salida. Y nuevamente la amenaza comunista, esta vez no se trata pues
de enfrentamientos armados. Pero es evidente que, tal como lo hemos conversado, que estamos ante una estrategia insurreccionista. Es una estrategia revolucionaria que no va a terminar en 4 días. Así es, así Esto es. va a continuarse y no sabemos qué repercusiones y transformaciones puede tener en el tiempo si no alcanzan sus objetivos. Ahora, Refuerzo de sendero luminoso militarizado, movimientos guerrilleros en zonas aisladas del país, intromisión del Ejército de Liberación Nacional o de aquella sección de las FARC que no se ha rendido dentro del territorio peruano. Estamos en un escenario muy volátil, pero yo tengo una discrepancia respecto a los civiles. Los que no han fracasado son los comunistas. Lo que pasa es que Pedro Castillo se adelantó por razones personales. Si hubiera tenido paciencia, es probable que esta insurrección comunista hubiera tenido más éxito, hubiera sido mucho más difícil de pero, combatir. digamos, Y las pero, Fuerzas Armadas, a las cuales te has referido, han sido la primera y la última línea de batalla en los 80, porque los políticos daban sus discursos ignorando las muertes cotidianas de policías y militares para robarles sus armas, ignorando lo que veíamos todos en la televisión, que eran los entierros con las viudas llorando cotidianamente en los cementerios. Al principio, digamos, el primer año iban los generales a estos entierros, después ya no iba nadie. Iban los compañeros de armas del policía o el soldado caído, mire, las viudas llorando. La quiero, verdad es que tenemos que enfrentar esto como una insurrección organizada contra la democracia, la constitución en este y contexto, la existencia misma del Perú. pregunta final, doctor Tudela. Los partidos de los centro-derecha parecen demasiado distantes de las Han bases, desaparecido. Sus de los líderes distritos. no están dando ni siquiera opiniones Pero, contundentes en la televisión. pero déjeme Están culminar. esperando no sé qué. Ya, pero déjeme culminar. Están alejados de los distritos, no tienen una posición clara de defensa de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Constitución. Están como, digamos, adormecidos por los relatos progresistas. Están intimidados al igual que las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales por estas reglas que han sustituido al derecho, que son reglas unilaterales, el doble estándar, que se aplican solo al Estado burgués y sus fuerzas de seguridad y que están basadas en una pseudo interpretación de los derechos humanos cuando estos no han sido violados, cuando quien ha dado el golpe de Estado es Pedro Castillo, cuando quienes han salido organizadamente a bloquear el sistema vial del Perú, a quemar los edificios públicos, a atacar a las fuerzas del orden, han sido estos elementos insurreccionales que suman, según el Servicio de Inteligencia de la Policía, 8.000 personas. Doctor Tudela, mi pregunta final iba en el siguiente sentido. Yo tengo la certeza de que las Fuerzas Armadas tienen alguna idea sobre qué hacer, incluso mucho más que los civiles y seguramente la policía también, ¿no? Seguramente mucho más que los... Pero Requieren las órdenes de las a autoridades. eso voy. ¿Qué debemos hacer los civiles que creemos en el sistema republicano, en la libertad, para que esto no sea un combate entre la policía, las Fuerzas Armadas y la insurrección comunista y la insurrección bolivariana? Yo creo que tenemos que movilizarnos en el sentido contrario y se debe exigir al Poder Ejecutivo que aplique las reglas de enfrentamiento que la policía tiene, que el ejército tiene, que son internacionales, pero que no precluyen el uso por ejemplo, de perdigones de goma, que no Ya precluyen, rectificó, la presidenta acaba de rectificar. claro, que Sí, no precluyen terrible.
que no precluyen, en primer lugar, digamos, en el primer grado del restablecimiento del orden, los elementos no letales que la policía utiliza en las contramanifestaciones, y en caso de que esta insurgencia escale y empiece a utilizar armamento robado en las comisarías o empiece a usar explosivos, pues ya la entrada de las Fuerzas Armadas, creo yo, bajo un estado de emergencia, con toque de queda, y creo que en algunos lugares del Perú donde no se logra controlar esta efervescencia, probablemente tenga que establecerse el estado de sitio y que Efectivamente, nadie salga de su casa durante 3 días. Pero hay más. Hay miembros comunistas del Congreso que están reunidos con estos agitadores que son de sus filas políticas y que tienen que ser denunciados por la Fiscalía y desaforados por el Congreso de la República. A mí no me cabe ninguna duda de eso. de Tiene acuerdo, que haber una acción contra los elementos intelectuales que han urdido esto desde el Poder Ejecutivo, desde el 28 de julio del 2021 y tal vez antes, porque durante la campaña el asesor 2 de la presidencia del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres, cuando simplemente apoyaba al presidente Castillo, dijo que si se les trataba de impedir su toma del poder correrían ríos de sangre. Pues bueno, bien, han cumplido su promesa electoral. de acuerdo, doctor Tudela, infinitamente agradecido por estas declaraciones. Tenemos que seguir conversando y bueno, gracias por la descripción, por las reflexiones y por la información. Ayuda en extremo a quienes tienen que tomar las decisiones. Muchas gracias, doctor Tudela. Muchas gracias, Víctor Andrés. Muchos éxitos. De igual manera. Bueno, bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.